Hoy No, es un tema hombre, muy interesante, pero muy interesante y que está en muy, candelero. muy. Normalmente intentamos tocar temas que están en punta de ola, ¿no? Y el de hoy está, ya verás, el planteamiento que he hecho está en punta de ola, el tratamiento que vamos a tocar hoy. Y bueno, vamos a ver. Por supuesto, además es un tema no solo de actualidad, sino que también fue elegido por nuestros socios Eso que es. votaron desde aquí. Eso es, con un 51% quiero recordar, ¿no? De Exactamente. personas que lo escogieron. A pesar de la proximidad que había, que tocamos un tema semejante de un poco de cómo afrontar el confinamiento para no generar nervios, ¿no? A pesar Sí, de sí, eso, sí, hacía un pues mes y medio. sí, y ha generado una buena expectativa y mira, pues nos han pedido y adelante. He planteado modificaciones, el tratamiento es el que tenemos en el laboratorio, que es muy bueno y sobre todo es muy bueno porque es un tratamiento de fondo, ¿no? No es un tratamiento a corto plazo, sino que el cambio que tengamos con el tratamiento lo vamos a mantener en el tiempo porque no es sintomático y lo he actualizado en el sentido de que he metido cositas que han salido hoy mismo, han salido en el candelero del mercado de los medios de comunicación. Muy Bueno, bien. vamos a ver, voy a abrir, sí, lo tengo ya abierto. Pues cuando tú mandes, don Jesús, Perfecto, pues ya, empezamos ya. vale, vamos a ver. Hombre, veo que hay un montón de personas ya conectadas. Sí, sí. Y además por Facebook igual, que hay mucha gente que prefiere verlo por Facebook. Hay las dos opciones, así que... Un pequeño problemita, Jesús. Habilítame para compartir pantalla, porfa. Vale, perdona. A ver, ya está. Sí, muy bien. Bien. ¿Se ve bien, Jesús? Todavía no, a ver, ya está. Muy bien. Genial. Ahora sí se ve bien, ¿no? La temática que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Sí. Vale. Pues eso, estrés, ansiedad y depresión. ¿Por qué? En primer lugar, como bien hemos comentado, nos lo habéis pedido con un 51% las personas que hicisteis la encuesta. Y bueno, pues también se da de que hoy en día está en punta de ola, ¿no? Este tema, porque estamos desconfinándonos y estamos viendo lo que ya preveímos, que se habló ya hace 2 meses que iba a pasar y efectivamente está pasando, ¿no? Aquello que ya comentábamos en su momento. Ya sabéis que a mí no me gusta dar una puntada sin hilo. Todo lo que yo hablo de los productos nuestros y de la composición y de los efectos terapéuticos están basados en estudios y en evidencias científicas. Lo mismo que el tema, de lo que no me gusta hablar por hablar, sino que os traigo 3 estudios a colación para que veáis la importancia que tiene lo que vamos a hablar, ¿eh? Muy importante. Universidad de Bristol, un meta-análisis. ¿Qué significa esto? Los investigadores han cogido 60 estudios que hablan de la soledad, el aislamiento y la salud mental en los niños, adolescentes y jóvenes de 4 a 21 años. Han cogido 60 estudios. Ha sido publicado en la revista de la Academia de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de América y se resume en las líneas rojas. Los que han sentido solos, los niños que se han sentido solos, ojo, no que han estado solos, que se han sentido solos, tienen hasta 3 veces más posibilidades de desarrollar depresión en el futuro. Y además, esta probabilidad, es decir, este impacto, puede durar al menos 9 años. Fijaros la trascendencia que tiene estas palabras, la trascendencia que tiene estas palabras, ¿eh? Una de las investigadoras del estudio, por cierto, por apellido española, no la conozco, la doctora María Loades, valora una fuerte asociación entre la depresión infantil y la soledad que han sentido los jóvenes, que se queda a corto plazo y a largo plazo, además, que puede aparecer hasta 10 años después incluso, ¿eh? Y el peso que más tiene sobre la soledad es la duración, el tiempo que ha durado esta soledad. Precisamente en estudios como este se ha basado el Estado para
que la primera medida de alivio del confinamiento haya sido permitir a los niños salir a dar paseos. Recordad, hace un mes que ha sido lo que primero nos permitieron, los niños a pasear. Antes incluso que las personas mayores, que los abuelitos, los niños a pasear. Precisamente por esto, porque son el eslabón más débil de esta cadena del confinamiento y el efecto que pueden tener estos niños puede durar, incluso se puede manifestar al cabo de 10 años, incluso. Entonces, ¿qué se propugna desde este tipo de estudios? ¿O qué comentó la doctora María Loades en el caso de los confinamientos? Primero, minimizar las restricciones en los niños, de forma que puedan jugar con sus amigos y tal. Otro elemento que salió a colación, que las escuelas han de poner en marcha recursos para apoyar a los alumnos en su bienestar emocional durante la vuelta a la normalidad, incluso más prioritario que el curso académico. ¿Por qué? Porque el bienestar emocional te puede marcar toda la vida y tú un retraso de un año en el curso académico lo recuperas al año siguiente. No así el estado emocional que te ha podido quedar mal a raíz de una situación anómala para ti, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo hablo de lo que sé, la Comunidad de Andalucía, no se van a realizar las escuelas de verano que se hacen en todos los sitios, y una de las razones por las cuales no se va a celebrar las escuelas de verano, que se podía celebrar perfectamente manteniendo el número y la distancia de los niños, es porque todos los colegios públicos andaluces van a habilitar unas clases especiales precisamente para esto. Son unos recursos que se han puesto en marcha para recuperar tanto académica como la interrelación de los niños y el campo emocional, ¿no? Y desde luego, en ese planteamiento que se está haciendo para las escuelas de verano, no hay que obviar los peligros de contagio, evidentemente. Eso nos lleva pues, a formar a los niños, ¿no? Fijaros un poco la trascendencia que puede tener esto, que los niños, como no se expresan, como no dicen tengo depresión, como no saben qué es el estrés, no saben decir que estoy estresado, pues ahí está, se lo meten para adentro, para adentro, para adentro y al final, como una botella de champán, hacen plop y sale todo al cabo de un tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Los niños, porque claro, se sienten solos en la situación que hemos vivido, pues porque se han cancelado las clases y otras actividades que estaban habituados y no entienden por qué se han cancelado. Era su medio social. El colegio de los niños es el medio social porque cada vez ya no estamos viviendo en cortijos como antaño, que vivían todos en la calle del pueblo y se interrelacionaban entre ellos. Hoy en día, desgraciadamente, no hay esa interrelación en las grandes ciudades, sobre todo, ¿no? Entonces, el medio social de los niños, ¿qué es? El colegio, las clases, las actividades extraescolares que se han cortado en seco. Entonces, claro, tienen una imposibilidad de ver y jugar con sus amigos, con lo cual les lleva a sentirse solos, por mucho que estemos en la familia, por mucho que jueguen con los jueguecitos de marras, por mucho que estén viendo la tele, se sienten solos. Insisto, no es que estén solos, es cómo se han sentido, ¿no? Y desde luego los niños no tienen la capacidad para entender qué es una pandemia, por qué tenemos que estar apandemiados durante 2 meses. Eso no lo entienden, ¿no? Eso tiene una trascendencia muy importante, que eso justifica de lo que vamos a hablar hoy. Os pongo otro estudio que ha salido ahora, es de la Asociación Española contra el Cáncer. Se expuso este estudio que se llama Malestar psicológico en pacientes de cáncer, ojo, durante el confinamiento debido al COVID-19, ¿no? Hubo un encuentro con la prensa el 27 de mayo, muy reciente, de este año, y se expuso un poco. Traigo 2 datos a colación. Un cuestionario que se hizo entre pacientes de la asociación que tenían cáncer. Respondieron a este cuestionario 2.293 pacientes, de los cuales, como subrayo en rojo, el 34% de los pacientes muestran niveles de ansiedad y depresión clínica grave. Grave, 34%. Bien, es cierto que son personas que tienen una patología y les genera doble ansiedad, la posibilidad de que no puedan ser atendidos, la posibilidad de que no tengan la medicación adecuada, la posibilidad de que no les pueda ver el especialista en los plazos que tiene que verles, ¿no? Y el 69% de las personas que respondieron a la encuesta manifestaban estar más preocupados de lo normal. Una cosa curiosa, que había unos factores predisponentes y unos factores protectores en esta encuesta que hizo la Asociación Española contra el Cáncer. Y una cosa que choca mucho fue factor predisponente las personas jóvenes, mujeres, menor de 45 años, sobre todo el rango de 18 a 24 años, personas que estaban en desempleo o con ingresos inferiores a 1.100 euros y además personas que tenían
dificultad para gestionar toda esta sobreinformación que hemos tenido debido a la pandemia, y porque en parte tenían un nivel inferior de estudios, ¿no? Y sobre todo los que estaban pendientes de pruebas médicas, ¿no? En cambio, factores predisponentes, pues eran personas ya mayores de 60 años, que vivían solas, que confiaban en el sistema sanitario porque saben que funciona bien y ha funcionado bien y tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, y que tienen capacidad de gestionar esta información, ¿no? Pero dentro de esa anomalía psicológica, de ese distrés psicológico, estaba, lo que más pesaba era el factor económico, como siempre incido, ¿no? Y se ve otra vez corroborado eso que siempre digo con este estudio, que hablaba cómo las personas que tenían 1.100 euros de ingreso o menos tenían 46% de mayor riesgo de padecer una depresión. En cambio, una persona que tiene un sueldo estratosférico de 3.900 euros, rayos, pues tenía una probabilidad, un 17,5 mayor de probabilidad de riesgo de tener tema depresivo, ¿no? O sea, el factor económico siempre está mediado en todos estos temas que predisponen a un estrés, depresión y ansiedad. Y luego ya en población general, la Universidad Complutense de Madrid publicó un estudio en el mes de abril que hablaba, en lo que llevamos hasta abril, ya llevamos mes y medio, que el 22, ya, y solo con mes y medio, ojo, que el 22% de la población confinada sufría depresión y el 20% sufre ansiedad. O sea, unas cifras que son de vértigo, estas cifras, ¿no? Y que os hablo que es la Universidad Complutense, que no es que lo esté diciendo el vecino de al lado que estoy depresivo, ¿no? Son estudios que están validados científicamente y que estadísticamente nos dan estos datos, ¿no? Por eso es muy importante de lo que vamos a hablar y que se ha corroborado cuando hemos vuelto a la normalidad. Este intento de volver a la normalidad en las regiones que estamos en fase 3 y tal, en las comunidades, perdón, estoy sesgado por mis años, ¿no? No son regiones, son comunidades autónomas. En las comunidades que están en fase 3, que ya se empieza a desconfinar, que la gente ya está viendo otras dolencias y otros requerimientos, aparte de estar metido en casa, el chiste que os pongo aquí, ¿no? Es decir, ya se está viendo la afluencia a las consultas de atención primaria, la afluencia a las consultas del psicólogo, con mayor ahínco con este tema, ¿no? Con el miedo y demás, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, que es el que está ahora, el que se va a deteriorar, el que se ha deteriorado y el que se puede deteriorar más con lo que nos puede venir cuando acaben los ERTEs y demás, tenemos que estar fuertes, lo mismo que tenemos que tener el sistema inmunitario fuerte para cuando venga, si viene, ojalá no, pero vendrá una segunda oleada de COVID, tendremos que tener un sistema emocional fuerte para cuando venga la finalización de los ERTEs, cuando vengan la cruda realidad de las cifras del paro que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, el sistema nervioso como tal es un órgano también. Es un órgano, lo mismo que puede ser el riñón, puede ser la vejiga o puede ser los músculos. Son órganos, ¿no? Lo único que tiene la particularidad es que está disperso por todo el cuerpo el sistema nervioso, ¿no? Y como tal órgano, el sistema nervioso de la noche a la mañana no parece una depresión, sino que va paulatinamente. Lo mismo que, por ejemplo, un riñón, tú no te levantas con un riñón bueno y te acuestas con un riñón lleno de piedras. O sea, las cosas no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Sino que va progresivamente un riñón que funciona mal, retienes líquido, tienes cólico, retienes arenilla, retienes piedrecillas y retienes piedras. Meses o años. Pues esto, el sistema nervioso ocurre lo mismo. Hay una evolución de la patología, ¿no? Que empieza en fase de estrés, sigue en fase de ansiedad y acaba en fase de depresión, que son entidades patológicas independientes y tienen una sintomatología que se mezcla mucho entre sí. Están muy imbricadas la sintomatología, ¿no? Pero un poco la sucesión cronológica en el sentido estricto de clínica suele ser estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, la primera fase, que es el estrés, esos síntomas de estrés, en el caso que estamos hablando ahora, ¿no? Del desconfinamiento, de lo que hemos vivido desgraciadamente, pues se asocian pues, a la mayor duración de la cuarentena, el temor que puede haber de la infección dentro de la cuarentena, y una vez que salimos al exterior, hay personas que tienen pánico a salir al exterior. Hay personas que tienen pánico a hablar con otras personas. ¿Por qué? Porque se nos ha metido tanto miedo que tienen pánico. Eso genera mucho estrés. Y ese estrés, ese disparate de estrés puede generar
que pase esa fase de ansiedad. El aburrimiento, la frustración que te haya podido generar esta situación, el estrés que genera mucha frustración, el no haber tenido suministros adecuados, que eso en el Estado español no ha pasado, que no haya habido la información insuficiente, las incertidumbres, eso sí que nos ha pasado mucho y eso genera mucha incertidumbre, genera mucho estrés, las pérdidas financieras, como os he comentado hace un momento en el estudio, y sobre todo la persona que ha pasado el coronavirus que quede estigmatizado, ¿no? Que sea un apestado, que la gente no se quiera acercar a él, como hay casos que se está viendo, ¿no? Entonces todo eso genera que es al revés, que una persona que ha pasado el coronavirus dice, oh, yo soy el rey del mambo, a mí no me contagian y yo no contagio, hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, puede generar ese estigma y hay personas que se ven como rechazadas, ¿no? Entonces, eso puede generar un estrés que puede abocar a una situación de ansiedad, ¿no? Porque las consecuencias psicológicas del estrés, ya vimos hace 2 meses, es que se genera una ansiedad, se genera miedo, se genera una desgana, que son emociones generadas por esa incertidumbre que genera pues la situación de confinamiento y la nueva situación a la que nos enfrentamos ahora, que no sabemos, es una incertidumbre, como apunto aquí en el apartado 3, frente a la cual no podemos hacer nada. Porque lo malo del ser humano es que le gusta controlar todo, tener todo controlado, saber cuál es un paso detrás de otro, cuál es el paso que viene después de haber dado uno, ¿no? Pero en cambio ahora solo nos queda esperar a ver cómo se desenvuelve la situación, solo nos queda esperar a ver cómo se desenvuelve la situación económica, solo nos queda esperar a ver si efectivamente, como parece, se está yendo ya el virus, solo nos queda esperar a ver si hay una segunda oleada en octubre o no hay una segunda oleada. Pero claro, eso nos genera una incertidumbre, ¿no? Y ese miedo, esa incertidumbre genera además pensamientos catastróficos, anticipatorios, y eso nos pone en peor situación. Eso nos va a generar todavía más malestar. Es un círculo vicioso de los muchos que se generan en estas situaciones, ¿no? Cada vez tenemos decir, oye, se nos va a hundir el mundo, me cachi la mar, te genera más estrés. Y ese estrés hace que tengas pensamientos más catastróficos todavía, ¿no? En definitiva, que llegamos a tenemos una situación de incertidumbre que en parte nos lleva a buscar información, pero claro, esa información, hoy en día, en el mundo de la información, tenemos un exceso de información, que es lo que hemos estado viendo en el confinamiento y lo que seguimos viendo ahora mismo, ¿no? Con el desconfinamiento, con lo que nos puede ocurrir, lo que nos puede venir, ¿no? Pero claro, ese exceso de información ya genera más estrés, genera angustia, genera ansiedad, esa preocupación hipocondríaca por la salud, con lo cual ya tenemos otro círculo vicioso, ¿no? Cuanto más consultemos para tranquilizarnos, es que nos vamos a generar más estrés todavía. Y encima, relacionado con la salud, que eso es catastrófico, el estrés relacionado con la salud, ¿no? En definitiva, se van a generar unos cambios emocionales que comporta tristeza, miedo, enfado, y a largo plazo esos cambios emocionales pues nos va a dar un trastorno establecido de tipo emocional, que es lo que tratamos de evitar, ¿no? Empezando por un estrés, siguiendo a una ansiedad y acabando en una depresión. Es un poco la consecuencia de la situación de estrés que estamos viviendo. Pero no solo es eso, sino que el estrés tiene una estrecha relación con el sistema inmunitario. Y vuelvo a repetir esto, pongo esa diapositiva que la pusimos hace 2 meses, porque luego me preguntasteis posteriormente a alguna de las personas que asististeis a ella que no os quedó claro. Mira, voy a ver si me sé explicar. Entiendo que es un poquito técnico, pero yo creo que es importante que lo entendamos. Mira, el estrés es una situación que nos permite la supervivencia. Es cuando una persona se enfrenta a una situación anómala o una situación que tiene que emplearse a fondo, entonces nuestro cuerpo utiliza unos recursos como es un aumento de cortisol, un aumento de adrenalina, un aumento de noradrenalina, que son hormonas que nos permiten pues, tener la musculatura más tensa, que nos permite tener una respiración un poquito más jadeante para hacer un ataque o hacer una huida de la situación a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo concentra todas sus energías en esos recursos que estamos utilizando en esa situación de estrés que se supone que es puntual. Está preparando el cuerpo para reaccionar a esa situación de estrés, que eso nos ha permitido la pervivencia durante muchos años, cuando antes el neandertal se enfrentaba al tigre dientes de sable. Claro, te ponías en situación de estrés, te ponías en tensión, ¿para qué? Para atacarle con una piedra o para salir pitando como podías o subirte a un árbol, ¿no? Claro, eso duraba solo mientras estaba el dientes de sable delante, el tigre dientes de sable. Luego se pasaba y punto, te relajabas y a tu caverna. Pero el problema es que ese estrés, si se mantiene mucho tiempo, esos recursos excepcionales se van a mantener mucho tiempo. Y entonces el cuerpo que
coge unos recursos y deja otros porque no es ilimitado en su energía, entonces, claro, uno de los recursos que deja a un lado son las defensas. Entonces, el tener activado el organismo, el tener el cortisol alto, la adrenalina alta durante mucho tiempo o de forma indefinida, baja las defensas también de forma indefinida. ¿Por qué? Porque las células de las defensas tienen receptores para el cortisol, para la adrenalina, para las catecolaminas, en definitiva, ¿no? Entonces eso actúa bajando el sistema inmunitario. Entonces, a mayor estrés, mayor deficiencia del sistema inmunitario. Cuanto más tengamos mantenido en el tiempo el estrés, mayor deficiencia en el tiempo vamos a tener del sistema inmunitario. Y máxime cuando ese estrés te comporta que duermes menos horas, porque es un síntoma del estrés el insomnio, que te alimentas mal, porque se te van las ganas de comer, porque no tienes apetito, o porque te agobias mucho y ya te entra ansiedad y comes cosas que no tienes que comer, comes muchos dulces, comes azúcares refinados, que es lo que en cierto modo te mantiene el cortisol y la adrenalina elevados también. Entonces, pero claro, eso va en detrimento del sistema inmunitario. Y en un momento dado que te desborda el estrés, puedes darle al alcohol, puedes darle al tabaco más de la cuenta, con lo cual eso va en detrimento del sistema inmunitario. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el estrés y la bajada de las defensas. De hecho, hay un estudio, como ya comenté, un estudio cubano, que es la última frase, que el estrés cercena la capacidad de los linfocitos, que son las células de las defensas, para limitar los niveles de virus en las mucosas. Que estamos hablando de enfrentarnos a la segunda oleada, ojo, ¿eh? Estamos hablando, y no solo es eso, sino a un simple resfriado, no ya por el coronavirus, sino por un rinovirus o por el virus de la gripe. Simplemente, ¿no? Os pongo, esto es de hoy, esto lo he sacado, ha sido publicado hoy, a fecha 9 de junio, en Diario Médico y Correo Farmacéutico. Relaciona, es un estudio de investigadores en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, casi nada, ojo, casi nada, que descubren cómo el estrés ambiental, es decir, el estrés que nos rodea, el estrés, hacen que progrese el cáncer de mama. Es decir, dispara el crecimiento de las células cancerosas, dispara el crecimiento de las células malignas. Ojo al dato, que estamos hablando de cosas que mientras esté en nuestra mano revertir ese estrés, estamos evitando estas cositas. Estamos potenciando el sistema inmune simplemente bajando el estrés. Estamos evitando que una persona que tenga cáncer de mama empeore o que aflore un cáncer de mama debido al estrés. Insisto, esto ha sido publicado hoy. Estáis a la última. Luego, otro elemento que quiero destacar es que lo que puede justificar en un momento dado el paso de fase de ansiedad, el paso de fase de estrés a ansiedad o el paso de ansiedad a depresión puede ser el insomnio. Una cosa que es síntoma de estrés, es síntoma de ansiedad, es síntoma de depresión, pero también propicia el paso de estrés a ansiedad y de ansiedad a depresión, ¿no? Entonces, me gustaría desarrollarlo un poquito porque es importante romper esta dinámica, es importante romper este círculo vicioso, es importante que consigamos dormir bien aunque tengamos estrés, aunque tengamos ansiedad, intentar romper ese círculo fatídico durmiendo bien. Entonces vamos a dar un paso de gigante, ¿no? El insomnio es una reducción de la capacidad de dormir. A lo largo de la vida de una persona, el 50% de la población lo va a padecer. Y de ellos, de un 10 a un 15% se va a hacer crónico. Y eso, desgraciadamente, es más frecuente en las mujeres, porque son las que más llevan a la espalda, ¿no? Entonces, hay muchos insomnios, pero aquí defino dos tipos de insomnio. El de inicio, es decir, que tú te metes a la cama y te tumbas, dices, voy a dormir, qué bien, ya es la hora, me meto a la cama y te quedas despierto. Y pasar a 15 minutos, 20, 40, 50, 2 horas y sigues despierto y estás mirando al techo, como Tutankamón, que siempre digo con mucho cariño, ¿no? Ese es el insomnio de inicio, que dura más de 30 minutos el conciliar, cuesta. Y luego está el insomnio de mantenimiento, que es o que te levantas muy temprano o que despiertas un montón de veces a medianoche, despertares nocturnos, y te patean el descanso por la noche, esos despertares nocturnos. El número de horas de sueño depende de cada persona. Eso es cierto que hay personas que igual les vale con 7 horas, otras personas con 8 horas y otras personas con 6 horas y media. Pero por término medio de 7 a 8 horas es lo que una persona puede necesitar. Hablo un poco generalizando para descansar, ¿no? ¿Causas del insomnio? Pues hay muchas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay enfermedades metabólicas, hormonales, reumáticas, digestivas, que interrumpen el sueño. Simplemente, pues por ejemplo, una menopausia mal llevada con los bochornos interrumpe el sueño, un dolor de rodilla interrumpe el sueño,
Un problema de estómago interrumpe el sueño por los ardores. O sea, las enfermedades interrumpen el sueño. Eso es una causa que podemos controlar. Enfermedades psiquiátricas, lo que estamos comentando, la ansiedad, la depresión y el estrés, que ocasionan insomnio y a la vez el insomnio perpetúa esta situación y puede hacer que pasen de fase de estrés a ansiedad y de ansiedad a depresión. Luego, factores ambientales. Una persona que sea piloto de avión, que trabaje por turnos, que tenga malos hábitos a la hora de coger el sueño, de irse a la cama, como ahora vamos a ver cuando hablamos de los hábitos, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante, si es debido el insomnio a una causa identificable, evidentemente hay que solucionarla. Y solución hay para todo. Hoy en día solución hay para todo. Solución a nivel médico, natural o no natural, me da igual, hay para todo. Y nosotros tenemos solución para muchas situaciones, como ya hemos desarrollado en muchos webinarios, ¿no? Consecuencias, pues ya el problema no es que tenga bajo rendimiento escolar con el estrés. Claro, un niño no te descansa, pues no rinde en la escuela al día siguiente. Eso nos lleva a un déficit de atención, de concentración, a los falsos TDAHs, es decir, a los falsos síndromes de hiperactividad infantil, que realmente no son síndromes de hiperactividad infantil. Igual tienes un niño que no te ha descansado por la noche y crees que es un TDAH. Entonces vamos a empezar la casa por los cimientos. Este niño descansa o no descansa por la noche, ¿no? El bajo rendimiento laboral es consecuencia, que eso nos lleva a un aumento de accidentes laborales, porque la persona no está centrada en el trabajo porque no ha descansado, porque está agotado, ¿no? Pero lo peor de esto es los cambios de humor, la irritabilidad, el dolor de cabeza, que eso te lleva a un cambio de relación con las personas de tu entorno, una disminución de la memoria, sobre todo en ancianos, que desgraciadamente viene para quedarse. Hay un aumento de patologías crónicas tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo diabetes mellitus, tipo obesidad. Todo eso está avalado por estudios. Cómo se ve cómo el sueño incide en que aumente la incidencia de esas patologías crónicas. Eso para mí es peor que un bajo rendimiento laboral, porque estas cosas normalmente vienen para quedarse, debido al insomnio, ¿no? Soluciones. Muy sencillo. Ahora podemos poner solución. Si vemos que una persona en el confinamiento ha dormido mal, se está quitando el confinamiento, sigues durmiendo mal, encima te encuentras estresado por lo que te puede venir o por lo que te ha venido. Entonces vamos a intentar atajarlo. ¿Cómo? Primero, poner soluciones. Regular la hora de levantarse y de acostarse. Tener ritmo. Es un ritmo horario, ¿no? Acostarte a las 12, pues todos los días a las 12. Levantarte a las 8, pues todos los días a las 8. Dices, es que, mira, me meto a la cama y no tengo sueño. Pues vamos a consolidar el sueño en un periodo de cama más corto. ¿Qué significa esto? Vamos a quitar la siesta. ¿Que la siesta es buena para la salud? Sí, es buenísima. Pero ahora tenemos que generar un déficit de sueño. Tenemos que generar hambre de sueño. Claro, una persona del confinamiento ha estado dormitando igual en horas que no tiene que estar dormitando, con lo cual luego te metes a la cama y estás descansado. En el confinamiento no te has cansado físicamente, con lo cual necesitas menos reposo para reponerte por la noche. Entonces tenemos que intentar ya empezar a poner un ritmo horario. A una hora determinada siempre a la cama y a una hora determinada siempre levantarse. Os diría, sábado y domingo también, aunque no tengáis que trabajar, ¿no? Y no echar siesta, aun siendo saludable, no echar siesta. ¿Para qué? Para que tengamos este hambre de sueño y eso hace que se reprograman los centros nerviosos reguladores del sueño y limitar el uso de la cama solo para dormir, no para desayunar, no para ver la tele, solo dormir, con esa regularidad horaria de acostarse y levantarse y evitando la siesta. Hay que reducir las actividades que interfieren en el sueño. ¿A qué me refiero? A última hora de la noche el ejercicio es muy saludable, pero no lo hagas a las 10 de la noche, no lo hagas a las 11 de la noche, porque te aumenta las catecolaminas, te aumenta la adrenalina, te aumenta la noradrenalina que hace falta para contractilidad muscular en la actividad física, con lo cual vas a ir a la cama histérico. Entonces, el deporte sí, pero por la mañana. No hacer actividades, insisto, que te interfieran, no discutir con el vecino por la noche antes de meterte a la cama, no discutir con tu pareja, no montarle el pollo al niño porque ha hecho la tarea a las 11 de la noche. ¿Entendéis? Un poco buscar eso, ¿no? Y luego, si no duermes, tenéis que dar la importancia justa al no haber dormido, ¿no? Tenéis que obsesionaros. No duermo hoy, bueno, mira, ya he cogido, he puesto mi ritmo de sueño, ¿no? Mi regularidad. He limitado las actividades. Si no duermo hoy, mañana. Y si no, pasado. Caes. Seguro que caes, ¿no? Pero sin obsesionarte. Los hábitos higiénicos del sueño son muy importantes. El tener la hora de levantar, la hora de acostar,
permanecer en la cama solo el tiempo necesario para el sueño y punto. Y olvídate, evitar los estímulos del sistema nervioso, evitar las siestas, el ejercicio físico diario por la mañana. Importante, por la noche, cuando te vas a meter en la cama, si tienes la oportunidad, la ocasión, date un bañito si tienes bañera de agua templada, a temperatura corporal, con un aceite esencial de lavanda, por ejemplo, o que te relaje, que te metas a la cama ya, que parece que te han mecido, ¿no? Antes de meterse a la cama. Las comidas, los horarios de comida, no comer de forma excesiva a última hora del día, no cenar media hora antes de meterte a la cama. ¿Por qué? Porque toda la sangre está en el aparato digestivo y para descansar por la noche y dormir tenemos que tener mucha sangre en el sistema nervioso central, ¿no? Que el cuarto tenga las condiciones adecuadas de temperatura, la iluminación adecuada, que no haya ruidos, que sea una cama confortable, no taparte en exceso ni en defecto tampoco, tener las persianas bajas para que nuestra pineal se acople a la oscuridad y al día, ¿no? Os saco otro estudio, y lo he dejado para el final con respecto al sueño, porque hemos dicho que el sueño favorece muchas patologías, ¿no? Muchas patologías crónicas. Pues mirad, una de las patologías que dice este estudio, es un estudio es de la Universidad de Tufts, que no hablo de cualquier universidad, que por cierto, este estudio el investigador principal es el doctor José Ordovás, que por cierto, también español en una universidad extranjera. Ojo, que estamos dando la cara los españoles, los médicos españoles fuera. Entonces, a lo que voy, ¿no? Estudia en 4.000 individuos el sueño, ¿no? Entonces, dice, vamos a ver, estudia la duración menor de 6 horas del sueño y estudia también el sueño fragmentado, es decir, que te despiertes muchas veces a lo largo de la noche. Pues vio que la probabilidad de que se genere una arteriosclerosis, es decir, un depósito de calcio en las arterias. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Pues mirad, no sé los mecanismos fisiopatológicos que hacen que por dormir poco se deposite calcio en las arterias, pero el caso es que se deposita. Y tenemos que hacer caso a estos estudios. En personas que duerman menos de 6 horas, había un aumento de un 27% de la probabilidad de generar una arteriosclerosis, que está de base de todo tipo de patologías, deficiencia de riego corazón, deficiencia de riego en el sistema nervioso central, tendencia a artrosis, tendencia a Alzheimer, tendencia a demenciación, tendencia a infartos de corazón, tendencias a anginas de pecho, tendencias a hipertrofia de corazón. Ojo, mucho problema. Y las personas que tienen el sueño roto por la noche, es decir, fragmentado, que se despiertan 1, 2, 3 y 4 veces, ese riesgo aumentaba un 34% de generar problemas de arteriosclerosis. Ojo, Pero también se ha visto en este estudio que personas que duerman más de 8 horas también tienen problemas con el sueño. No había la casuística suficiente de personas que fuesen grandes dormilonas, pero en la poca casuística que se ha visto en esas 4.000 personas que se han estudiado, sí que se desvela como un problema también para la salud, ¿no? En fin, pues lo que vamos a continuar, el sueño, insisto, puede justificar que pasemos del estrés a la ansiedad. Que la ansiedad, lo mismo que el estrés, es una situación normal en un principio. Es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, real o imaginaria. Pero en un principio, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que nos genera una ruptura de la normalidad, tenemos una adaptación. Nuestro cuerpo se prepara para actuar ante una situación de emergencia, una situación nueva. Entonces, se considera normal cuando la respuesta ansiosa es adecuada al estímulo que tenemos delante y sobre todo cuando son estímulos reales o potencialmente reales, ¿no? Entonces es una reacción proporcionada, cualitativa y cuantitativamente en el tiempo y la duración y la intensidad. Eso es normal. Claro, ya patológica es cuando ese estímulo que es normal supera la capacidad de adaptación de la respuesta del organismo. Entonces ya es una respuesta no adaptativa, es una respuesta intensa, desproporcionada, que interfiere con el funcionamiento diario. Y esa ansiedad es la que nos puede llevar a depresión. Disculpad un momentito que creo que me estáis viendo en la oscuridad.
Así quizás mejor. Sí. Sí. Vale, perfecto, muy bien. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que ahora me veis mejor. Eh, lo que os comentaba, la ansiedad, que, síntomas de la ansiedad, pues ya veis que por los síntomas se pueden solapar mucho a los síntomas del estrés, ¿no? Y son muy variados, ¿eh? Y cada persona tiene una sintomatología diferente. Realmente depende del carácter de cada persona el que tú somatices o manifiestes un tipo de síntomas u otros, ¿no? Pero son muy variados, pueden cursar desde mareo, inestabilidad, sudoración, temblor. Tensión muscular es muy típico en los varones en el diafragma y en las señoras en la parte alta, en el tren superior, dolores de cabeza, palpitaciones, taquicardias, dolores precordiales en la zona del corazón, que por eso muchas veces cuando se junta con la sensación de ahogo, la disnea, el querer coger aire y no poder, cuando es una ansiedad a veces se confunde con un infarto de corazón. Y yo cuando estoy de guardia, muchas veces te vienen personas pensando que tienen un infarto de corazón y es realmente una ansiedad, una crisis ansiosa, que le metes un diazepam intravenoso y se les pasa automáticamente, ¿no? Pero claro, son síntomas que asustan mucho, son síntomas que se suelen solapar, ¿no? A nivel digestivo hay muchísima sintomatología, como digestiones pesadas, lentas, que se te hincha el vientre de la noche a la mañana, la producción de gases de forma desmedida, ardores que te suben hasta las orejas, puede haber diarrea pertinaz que se alterna con estreñimiento, como un colon irritable, vómitos, náuseas, a nivel genitourinario, micción frecuente, pérdida del estímulo de relaciones sexuales, pérdida de líbido, agobios, aprensión a nivel emocional, dificultad de concentración, pérdida de memoria, inquietud, irritabilidad, el que se te meta a veces ya a nivel obsesivo y compulsivo, el insomnio que hemos desarrollado, sensación de cansancio, de decaimiento, de agotamiento. O sea, veis que hay una gran variedad de síntomas que muchos se confunden con sintomatologías orgánicas, es decir, de lesiones orgánicas, y simplemente son lesiones funcionales, o sea, son síntomas funcionales debidos a una ansiedad. Pero claro, que si no lo delimitas, no lo parcelas, tú dices, me está dando un infarto y al final acabas en una depresión. O al final te generas el infarto. En fin, a nivel de números, mirad un poquito, esos son números de Estados Unidos que en todos sitios cuecen habas, ¿no? La ansiedad, prevalencia de 40 millones de personas. En el 18% de las personas mayores de 18 años hay ansiedad. 16 millones de personas en Estados Unidos con depresión. 25% de las mujeres de 50 a 60 años toma antidepresivos en Estados Unidos. Y el 14% de las embarazadas toma antidepresivos. ¡Ojo! Que se generan problemas con el feto, la toma de antidepresivos. Mucho ojito con eso. Mucho ojito con eso. Y además, los antidepresivos, no, en las fases de estrés, de ansiedad, de depresión leve, no funcionan mejor que placebo. Los estudios científicos nos dicen que un antidepresivo no es mejor que el efecto que tenemos utilizando un placebo en las fases iniciales de la depresión, en fases de estrés y en fases de ansiedad. Entonces, que estamos innecesariamente, o están, esos datos son de Estados Unidos, innecesariamente sometiéndonos a riesgo de dependencia, a riesgo de efectos secundarios, a riesgo de tolerancia y a riesgo de enganche y de producir daños en nuestros críos, en los fetos, para no conseguir nada en muchos casos. Ojo, otra cosa son las depresiones mayores, ¿no? Son otro cantar, ¿no? Causas de ansiedad, pues esto, acúmulo de estrés en primer lugar, como os indico aquí, que progresa a ansiedad, estrés por la enfermedad, ahora el que estamos teniendo, ¿no? El miedo
el miedo al padecer el coronavirus, el miedo a que me contagie el vecino, el miedo a ir a un espacio que pueda haber coronavirus, ¿no? Acontecimientos traumáticos, el que hayamos tenido a alguien en nuestro entorno que haya fallecido por coronavirus, el tipo de personalidad dice mucho, lo que os he dicho, ¿no? Que se manifiestan los síntomas dependiendo qué personalidad. Muchas veces son personalidades heredadas, que en sí no es que haya un gen que justifique la herencia de un tipo de personalidad, sino que tú estás viendo en tu casa cómo responde tu padre o cómo responde tu madre ante determinados estímulos y eso lo metes dentro, eso lo interiorizas y tú ante esos estímulos vas a responder como han respondido tus padres, porque tus padres son el tótem, es a donde tú miras, a donde tú te referencias. Entonces eso lo imbuyes y respondes igual, ¿no? Abuso de tóxicos, los síndromes de abstinencia generan muchísima ansiedad, que os voy a decir. El consumo de azúcar es muy propenso a generar ansiedad, sobre todo el azúcar refinado. Aumento de consumo de alimentos procesados aumenta las situaciones de ansiedad. Por lo mucho malo que metemos y lo poco bueno que metemos. Ojo, en la obesidad abdominal también hay estudios que aumentan la ansiedad. Fijaros, una cosa que está en nuestra mano el echar hacia atrás. Comer bien, alimentos, dieta mediterránea, alimentos de temporada y de proximidad y no abusar con lo que comamos. Comer para vivir, no vivir para comer. Con eso estamos ya en gran medida modulando una ansiedad. El azúcar es muy sangrante el tema del azúcar, porque el azúcar refinado produce una inflamación crónica. De hecho, la patología del sistema nervioso, ahora las últimas investigaciones están hablando que hay un estado inflamatorio de fondo en el sistema nervioso central. Y resulta que cuando tomamos un azúcar refinado aumenta mucho la cantidad de radicales libres, se produce una inflamación crónica, potencia esa inflamación crónica. Entonces, esa gran producción de radicales libres del aceite, del azúcar industrial, pues daña el ADN y daña las mitocondrias. Pero claro, las mitocondrias es la fábrica de producir energía. Entonces, como están dañadas por los radicales libres, en las neuronas, que es la célula del sistema nervioso, no se produce la energía suficiente y resulta que el cerebro consume muchísima energía, con lo cual ya tenemos una disfunción cerebral. Ya tenemos un problema que nos hace tender a ansiedad, a estrés y a depresión mayor que una persona que no abuse del azúcar. Os pongo la cascada solo del azúcar para que veáis que tiene su lógica y que está en nuestra mano romper esta cascada. La persona que sufra ansiedad, la persona que sea tendente a generar más estrés, oye, pues si tomas menos azúcar refinado, disminuye esa tendencia que tienes a generar, porque normalizas la función de la mitocondria gracias a que estás reduciendo la cantidad de radicales libres, ¿no? Tratamiento, aparte de lo que vamos a desarrollar nosotros con nuestro tratamiento, qué duda cabe que disminuir el consumo de azúcar, lo que estamos comentando, ¿no? Lo normal es que una persona consuma como mucho, 25 gramos de azúcar al día. Y sobre todo, ese azúcar, pues lo ideal sería la toma de los alimentos enteros, frutas, vegetales. ¿Por qué? Porque aunque meta, por ejemplo, una miel mete mucho azúcar. Pero claro, esa miel mete antioxidantes que están neutralizando esos radicales libres. En vez de tomar azúcar refinada, tomar miel, ya está. O una azúcar entera, una azúcar biológica de caña, ya está. Entonces, y también cuando tomamos alimentos enteros, como fuente del hidrato de carbono, azúcar, aporta otros nutrientes, ¿no? Que su carencia también, la carencia de esos nutrientes, predispone a la aparición de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en la misma miel o en la azúcar de caña aporta mucha vitamina B, que en cambio el azúcar refinado no mete vitamina B, pero cuando nosotros tomamos esa vitamina B es fundamental para la función energética del sistema nervioso y para la función normal del sistema nervioso. Una cosa que no quiero entrar en detalle son los ayunos intermitentes, porque favorecen junto al Probalance la depuración del organismo, pero eso es un poco harina de otro percal que ya hablaremos de la importancia de la depuración, pero que sepáis que una persona que tiene ansiedad, depresión o estrés, cuando hace una buena depuración o con elementos extras como un Probalance o simplemente con un ayuno intermitente, favorece mucho el estado emocional de esa persona. Limitar la exposición a la tecnología inalámbrica, los campos electromagnéticos predisponen la aparición de ansiedad y de depresión, eso está más que archiestudiado, y aparte de eso, que generan adicción los campos electromagnéticos. O sea, que tú estás con el móvil y te genera adicción. Los críos generan adicción con el ordenador.
Por eso es recomendable por la noche, fuera wifi, no pegarse el teléfono celular al cuerpo y evitar los teléfonos inalámbricos y dispositivos electrónicos en el dormitorio, para evitar esta contaminación tecnológica, ¿no? Esta exposición incluso por la noche a los campos electromagnéticos, ¿no? El ejercicio regular, lo que hemos comentado, es necesario para la salud, relaja, genera endorfinas, pero, ojo, pero a primera hora del día, al mediodía, a primera hora de la tarde, nunca por la noche, nunca a última hora de la noche, porque te va a generar mucha adrenalina y no vas a descansar, ¿no? Pasar más tiempo al aire libre disminuye mucho el estrés, mejora el estado de ánimo, disminuyen los síntomas de ansiedad y de depresión, escuchar los sonidos de la naturaleza. Se recuperan más rápidamente todos los eventos estresantes. De hecho, en Japón se han puesto de moda los baños de bosque, que personas con estado de ánimo anormal, que tengan estrés, depresión o ansiedad, se van a pasear por bosques, a pasear una hora paseando por el bosque, escuchando los sonidos del bosque, abrazando los árboles. Entonces, claro, aparte que actúa estimulando el sistema inmunitario, rayos, es que te quitas el estrés en 4 patadas, en 4 paseos, ¿no? Y si, hombre, desgraciadamente una persona no se puede ir a pasear por un bosque o aún no han abierto el Retiro de Madrid, oye, pues tiene los vídeos de YouTube que te pones con los sonidos de la naturaleza que te ayudan muchísimo, ¿no? El llevar una respiración adecuada, hay muchísimos métodos para llevar una respiración adecuada, para hacer ejercicios de respiración, un descanso en el sueño adecuado, como antes hemos comentado, que eso es fundamental, abandonar las sensaciones negativas, lo mismo cuesta pensar en positivo que en negativo. O sea, cuando la botella está a mitad, esa botella puede estar medio llena o medio vacía, depende de ti, que lo veas medio llena, que es pensar en positivo, o en negativo, es decir, está medio vacía, se me va a gastar. Es que eso te genera más estrés y cuesta lo mismo pensar una cosa que otra cosa. Hay técnicas muy buenas como la meditación, la relajación, el mindfulness, el yoga contemplativo, para abandonar, para aprender a que el cuerpo abandone estas sensaciones negativas. Es importantísimo optimizar la salud intestinal, como vamos a ver ahora. Además lo he referido en 2 puntos diferentes, como va a entrar, ¿no? Regular la microbiota, regula los neurotransmisores y las hormonas relacionadas con el estado de ánimo. ¿Cómo podemos optimizar la salud intestinal? Pues tomando alimentos fermentados, tomando kéfir, tomando encurtidos. Tenemos que optimizar los niveles de vitamina D. La vitamina D es crucial para el estado de ánimo, aparte de las defensas. Optimizar los niveles de omega 3. Ahora vamos a ver por qué, cómo funciona ese omega 3. Y consumir cantidades importantes de vitamina B. ¿Dónde la conseguimos? El complejo vitamina B, los alimentos enteros, los granos, carnes y pescados ecológicos y vegetales. Ahí tenemos la mayor fuente de vitamina B, aparte de lo que vamos a ver ahora de nuestro Vitactiv, ¿no? Lo que os comentaba, el primer punto que toco, los lactobacilos, porque es un tema crucial, es que están despuntando el equilibrio de la microbiota como algo fundamental para el estado anímico, para regular y controlar el estado anímico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la microbiota intestinal está equilibrada, hay un mayor nivel de energía, porque se está más saludable. En caso contrario, cuando está desequilibrada la microbiota, físicamente hay agotamiento y a esto afecta al rendimiento, tanto físico como psíquico. Tened en cuenta que el 80% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en el intestino y la microbiota influye en el comportamiento, induciendo cambios de expresión genéticos incluso, a través del eje cerebro-intestinal. La microbiota influye en las vías del estrés y ansiedad del cerebro. Es fundamental la microbiota. Puede alterar un estado de ánimo para bien y para mal, en los 2 sentidos, ¿no? Y luego el omega 3, que luego lo vamos a incidir también porque son 2 de las piezas claves para actuar contra el estrés, la ansiedad y la depresión. El omega 3 favorece la salud del sistema nervioso central, mejora el estado de ánimo, tiene efecto calmante sobre el sistema nervioso, aumenta la concentración y mejora la depresión y el síndrome de hiperactividad infantil. ¿Qué más queréis que os diga sobre el omega 3? Pues ahora os voy a decir más, porque sé que queréis que os diga una cosita que lo he dejado en el tintero.
para decirlo ahora, ¿no? Los aportes de LR que podemos recomendar, ¿no? Los aportes de nuestro laboratorio. Pues ya os lo he dicho muchas veces, porque me preguntáis mucho sobre el sistema nervioso y ya os digo que ahora más que está en el candelero, pues aquí tenemos unas posibilidades, ¿no? Y son las mismas que hablamos hace 2 meses, porque es que tenemos sota, caballo, rey, es que tenemos unos elementos que no merece variarlos, no da pena variar, porque sobre todo si tú tomas con perseverancia y con asiduidad durante un par de meses, vamos, notas un cambio que no te conoce ni en casa. El cambio, a nada que hagas una actividad física diaria, regular, que regules tu sueño, que controles un poquito la alimentación y tomes esto, ya te digo, no te conoce ni tu mujer o tu marido. En fin, perdonad que sea tan expresivo, pero es que es así, ¿Qué tenemos? Tenemos el reishi. El reishi es un hongo adaptógeno, es una planta adaptógena que nos hace percibir el entorno de estrés con mucha menor intensidad. Y entonces, como percibimos con menor intensidad el entorno de estrés que nos rodea, somatizamos menos. Fortalece los sistemas endocrinos, nerviosos, inmunológicos y ayuda al cuerpo a adaptarse a las situaciones de estrés medioambientales. Eso es, claro, no es porque sí, sino ya os pongo ahí, tiene adenosina, tiene guanosina, o sea, todo tiene su justificación, su estudio científico, su aval científico, ¿no? Y está indicado el reishi sobre el insomnio y sobre la ansiedad, aparte de controlar el estrés del entorno que nos está rodeando. En vez de percibir el estrés 10 sobre 10, percibimos 4 sobre 10, con todo lo que comporta de mejor dormir, menos ansiedad, más relajados, más tranquilos, más apetito, menos cansancio, etcétera, 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 ¿no? Aquí veis un poco, esta gráfica es muy ilustrativa de lo que hace una planta adaptógena como es el reishi, ¿no? Aquí veis en la gráfica punteada, cuando nosotros nos enfrentamos a un estímulo estresante, cómo aumenta la respuesta de nuestro organismo, ¿no? Cómo aumenta bruscamente la respuesta de nuestro organismo. Pero claro, esos recursos que dedicamos a esa situación estresante son limitados en el tiempo. ¿Qué significa? Que no vamos a estar en punta de ola permanentemente, sino que llega un momento que se agotan. Y cuando se agotan, nuestro cuerpo se tiene que recuperar, con lo cual cae por debajo de la situación normal. ¿Veis cómo baja la curva, ¿no? Hasta que luego poco a poco se va recuperando, ¿no? Eso es cuando dicen que estás muy estresado. Os voy a poner un ejemplo, que vais a entender todo. El ejecutivo agresivo que trabaja 25 horas al día de lunes a viernes. Vale, el cuerpo aguanta, el cuerpo te da, tú le pides y te da, pero llega el sábado y el domingo y esa persona se muere en casa. Esa persona no tiene fuerza para salir a la calle. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está pidiendo lo que le ha dado durante esos 5 días. Es decir, esos 5 días es la gráfica punteada que el cuerpo le ha dado esos recursos. Pero sábado y domingo, cuando baja la guardia, el cuerpo le pide que se recupere para empezar otra vez el lunes. Pues la planta adaptógena lo que hace es, te permite estar preparado frente a una situación estresante, pero evita que gastes todos los recursos. Con lo cual se mantienen en el tiempo durante mucho más tiempo, valga la redundancia, y luego cuando cae la gráfica no cae hasta abajo, porque no has gastado todos los recursos, sino que baja a una fase de normalidad, una homeostasis. Entonces, las plantas adaptógenas te permiten más resistencia al estrés, menos ansiedad, menos cansancio y mejor descanso, en definitiva, ¿no? El omega, lo que os he comentado, que que lo he dejado en el tintero, la cosa hecha. Insisto en lo que he comentado antes. La depresión está dentro de las enfermedades inflamatorias de bajo grado a nivel sistémico. Realmente la bajada de los neurotransmisores, la bajada de serotonina en una depresión es la guinda del pastel, es el final de una cascada de acontecimientos de bajo estado inflamatorio. El estrés altera los mecanismos del sistema inmune implicados en la respuesta inflamatoria. Aumenta la concentración de proteínas inflamatorias el estrés. Entonces, lo que nos hace el omega 3 es disminuir esta concentración de proteínas inflamatorias, disminuye la inflamación del sistema nervioso central. Y hay estudios que relacionan directamente la presencia de unos niveles adecuados de omega 3 con la ausencia de depresión o ausencia de ansiedad, o una ansiedad o una depresión con mucha menos intensidad. Y lo inverso,
mayor grado de depresión, peor niveles de omega 3 en el organismo, ¿no? De hecho, siempre insistir, por supuesto, que en una depresión es un abordaje multifactorial, no puedes limitarlo a la situación química, pero la situación química es muy importante en la depresión. De hecho, os pongo dos referencias que son, para mí, a nivel científico, son el top, como es la Asociación Americana de Psiquiatría, que recomienda una dosis diaria de 1000 miligramos, 1 gramo de omega 3 para la depresión y otros trastornos psiquiátricos, que estamos hablando de una asociación científica, la mayor en psiquiatría en Estados Unidos, y lo está recomendando en sus pautas y sus protocolos de tratamiento de la depresión y trastornos psiquiátricos. Y también la Asociación Británica de Psicofarmacología, hablamos de lo mismo. Los plantean, los omega 3, como un tratamiento interesante y eficaz que debe usarse en pacientes que no responden a la monoterapia convencional con antidepresivos. Es decir, es el as debajo de la manga para atacar la depresión cuando no te responde al Prozac o al Serosat o a las benzodiazepinas de turno, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, porque el omega 3 favorece la salud del sistema nervioso central, el estado de ánimo, el efecto relajante, el sistema inmunitario y la concentración. Y lo que he comentado, que he dejado para luego, es del Pro12, porque es muy importante el tema del equilibrio de la flora intestinal. No me cansaré de decir que tenemos una de las mejores formulaciones prebióticas y probióticas que hay en el mercado, con un recubrimiento para que ayude a atravesar la barrera digestiva y que llegue a donde tienen que ir esta exquisita formulación de 12 cepas bacterianas, ¿no? La microbiota intestinal tiene funciones cerebrales, digestivas, inmunitarias, metabólicas, endocrinas. Ayudan a la digestión, a que se sintetice vitamina K, que es crucial para la coagulación de la sangre y es crucial para el depósito de calcio en el hueso. Vitamina B5, B8, B9, B12, eso produce una microbiota equilibrada. Es fundamental para que no haya un síndrome de permeabilidad intestinal y nos empiece a entrar al cuerpo un montón de porquería que provoca reacciones alérgicas y reacciones autoinmunes. Mejora la absorción intestinal de hierro, de calcio, de magnesio. Regula los aminoácidos como triptófano y glutamina, que son fundamentales para la salud del sistema nervioso central. Modulan la respuesta del sistema inmunitario. Reducen los niveles de glucosa, de colesterol y regulan la síntesis de neurotransmisores. Casi nada hace un equilibrio de la microbiota, ¿no? Por esa relación que hemos comentado antes que hay entre el intestino y el cerebro. El eje intestino-cerebral, que es a través del nervio vago. Entre otras conexiones tenemos el nervio vago, que es el que más modula y regula este tipo de conexiones. De hecho, estamos hablando ya de psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos? Es el probiótico capaz de tener beneficios en el sistema nervioso central. Y ese término fue descrito por un grupo de científicos irlandeses en el año 2013. Y dentro de los más representantes, los más representativos de los psicobióticos, tenemos el Bifidobacterium longum, que alivia el estrés y disminuye la depresión, el Lactobacillus rhamnosus, que aumenta la expresión de GABA, que es un neurotransmisor relajante, y reduce los niveles de cortisol, que es una hormona activadora, y el Bifidobacterius infantis, que aumenta los niveles de triptófano. Esos son los más representativos de los psicobióticos y que sepáis que los tenemos dentro del Pro12. Por eso no me cansaré de decir que es una formulación exquisita a todos los niveles lo que tenemos en el Pro12. Y unas veces habrá que tomar 1 al día y otras veces habrá que tomar 3 al día. Va a depender de la situación que tenga cada paciente y del requerimiento que tenga cada paciente, ¿no? Luego, otro elemento que es muy importante, lo que os he comentado, hay que regular la vitamina D. Hay que tener el aporte suficiente de vitamina B. Muchas veces no tenemos el aporte suficiente de vitamina B en la alimentación porque, desgraciadamente, alimentos enteros, alimentos de temporada y alimentos del lugar, no todos tenemos posibilidad de recurrir a ellos. Y muchas veces que tenemos que comer fuera o cenar fuera, estamos sometidos a una comida industrial,
a una comida rápida, a una comida, pues desgraciadamente, más empobrecida de lo que debería ser. Entonces, puntualmente, pues igual es necesario que hagamos un aporte extra, como puede ser el Vitactiv, ¿no? Que sepáis que el Vitactiv se saca de 20 elementos naturales, que son frutas, que son, os diré, cereales. Estoy a estas horas, frutas y hortalizas. Que se extrae la vitamina B con su matriz natural, que no es una vitamina B sintética, que esa vitamina B extraída con su matriz natural de estas plantas, estas frutas y estas hortalizas naturales, tienen también coenzimas, tienen también oligoelementos, tienen también minerales que van con esa vitamina B, que potencian la actividad. Y la vitamina B es fundamental a nivel energético en el sistema nervioso central y es fundamental a nivel del sistema nervioso central. La regulación y normalización de la función del sistema nervioso central, la vitamina B. Y el Vitactiv nos aporta vitamina D, que ayuda a la concentración, que mejora la memoria, que su carencia disminuye la resistencia al estrés, su carencia influye en el cansancio y en la desgana, y es determinante en el sistema inmunológico. Y también tiene vitamina E, que su efecto es muy potente a nivel antioxidante y puede influir en el proceso inflamatorio que subyace en la depresión o subyace en la ansiedad, ¿no? Una cosa que os quería comentar, Jesús, es que ahora mismo está en promoción el Vitactiv. Sí, Y ahora, Jesús, el Vitactiv está en promoción ahora mismo para los socios, con un 21,2% extra. Lo que no está en promoción, que aparece ahí, es el Super Omega 3, ni tampoco que se verá más adelante el MindMaster. El que está en promoción es el Vitactiv. vale, genial. Pero de todas formas, si le apretáis a Jesús igual os pone promoción del Omega 3. Ahora me mata Jesús. En fin, pues, pelillos a la mar. Vamos a continuar. Nightmaster. Nightmaster es un elemento fundamental. Fundamental. Además que funciona de primer orden. Creo que nos querías poner un vídeo, Jesús, sobre el Nightmaster. Sí, un vídeo. Venga, voy a dejar de compartir pantalla para que pongas adelante, Jesús. Segundo. Yo creo que la gente preferirá ver a esa chica guapa a verme a mí en la pantalla. Y yo también. No, hombre, pero de vez en cuando un vídeo también en el que se explica todo del tirón viene bien. Sí, sí. Pero nunca como tú lo explicas, Miguel. Tenlo por supuesto. Va a estar amenizado por una buena modelo. Allá vamos.
Genial. Se puede decir más alto como yo lo digo a voces, pero no más claro, Jesús. Es así. Entonces, claro, el Night Master, de lo que destaca, que es de primer orden, es ayuda a conciliar, concilia rápida, descansas y te levantas como un toro. No te levantas machacado por la mañana como cuando tomas benzodiazepinas, ¿no? La composición ya ha quedado claro en el vídeo, un poco el objetivo del Mind Master. Yo quisiera hacer una pequeña pincelada sobre la composición, porque claro, el Night Master está, la indicación terapéutica es dormir, ¿no? Que es crucial, que es lo que hemos comentado, ¿no? Que el dormir bien puede evitar que pasemos de estrés a ansiedad y que pasemos de ansiedad a depresión. Y el dormir bien puede hacer que echemos hacia atrás una ansiedad y entremos en fase de estrés y que controlemos fácilmente un estrés. El dormir bien, ¿no? Pero, claro, yo no solo me voy a dejar guiar por la indicación del laboratorio, sino por la composición. Es lo importante. Y fijaros, tiene azafrán. ¿Y sabéis qué es el azafrán? El azafrán es una planta que es oro, porque es carísimo conseguir el azafrán, es un trabajo ingente de recoger estigma por estigma manual y tiene función antidepresiva, es lo que yo quería destacar un poquito. Tiene una función antidepresiva similar a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, similar al Prozac, similar a los antidepresivos clásicos, muy similar. En cuanto a efecto terapéutico, no ya que actúa a ese nivel, sino efecto terapéutico. Pero ya no solo es antidepresivo, es que regula el sueño, pero también actúa sobre el nerviosismo, sobre el estrés y sobre la ansiedad. O sea, es que estamos tocando todos los palos con azafrán. No solo es sueño, sino que tocamos estrés, sueño, ansiedad y depresión. Los 4 palos que hemos estado desarrollando en la charla. Y luego tened en cuenta que cuando hay pacientes con enfermedades crónicas que te pueden generar problemas de sueño, estas personas experimentan trastornos depresivos más fácilmente. Pero claro, la depresión te lleva a generar más enfermedades crónicas. O sea, tenemos ahí un maldito círculo vicioso que tenemos que empezar a romperlo. Claro, y esta situación, ese círculo vicioso, te lleva al consumo y al uso de antidepresivos, con todo lo que supone de efectos secundarios los antidepresivos, aumento de peso, disminución del estímulo sexual, disminución del estado de ánimo, pensamientos suicidas, que hay que tener un cuidado con esto, con las benzodiazepinas utilizadas en la depresión. Hay que tener un cuidado tremendo, sobre todo en adolescentes, porque se ve que hay una alta incidencia frente a otros colectivos de suicidios por el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ojo al dato, ¿no? Y encima, lo que hemos comentado antes, apenas esta medicación es efectiva para la depresión leve moderada, cosa que sí encontramos con productos como el azafrán, que es muy efectiva para este tipo de depresión leve moderada o ansiedad leve moderada o estrés leve moderado. El triptófano es otro de los elementos que lleva, que es un aminoácido esencial, que es un precursor de la serotonina. Y a su vez, la serotonina es un precursor de la melatonina, que es la hormona del sueño. Por eso funciona también este producto a la hora de conciliar el sueño, porque tomamos triptófano, es como antes cuando las abuelas nos daban media hora antes de meternos a la cama un vaso de leche caliente. Entonces, te ayudaba a conciliar el sueño. ¿Por qué? ¿Porque la leche relajaba? No, porque la leche es rica en triptófano. Y cuando tú tomas la leche caliente, en media horita ese triptófano ha pasado al sistema nervioso central y ¿qué consigues? Pues mejorar la calidad del sueño, previene el insomnio. Además, el triptófano no solo es eso con el sueño, disminuye el estrés, actúa como regulador del apetito, disminuye el riesgo de depresión. Se es muy utilizado para el hábito antitabáquico y también incluso actúa sobre el síndrome premenstrual, el triptófano. Insisto, es un aminoácido esencial que tenemos que tomar por la boca, que nuestro cuerpo no lo produce, y la Organización Mundial de la Salud recomienda la toma de 4 miligramos por kilo al día. Entonces, una persona de 70 kilos tendría que tomar 280 miligramos al día, que normalmente eso con una dieta equilibrada pues lo aportamos. La dieta equilibrada es lo que nos proporciona el triptófano adecuado, pero desgraciadamente muchas veces no llevamos una dieta mediterránea que nos aporte la cantidad de triptófano necesaria.
Entonces igual tenemos que echar mano de algún pequeño suplemento, algún complemento que nunca nos va a venir mal, como el Night Master, ¿no? Entonces, alimentos que pueden llevar triptófano, un poco vamos a enumerarlos para que veáis. Además, por cierto, los alimentos que llevan triptófano suelen ser ricos en vitamina B6 y ricos en magnesio, que ayudan a la transformación de ese triptófano en serotonina, que es la hormona de la felicidad, y a la transformación de la serotonina en melatonina, que es la hormona del sueño. O sea, es que tenemos todo. En los huevos, por ejemplo, las carnes blancas, en los lácteos, como he comentado, el vaso de leche caliente 30 minutos antes de acostarse. El pescado y el marisco también, aparte de aportar triptófano, aportan omega 3, aporta zinc, que es necesario para la síntesis de la serotonina y de la melatonina. Pescado y marisco rico en triptófano, el salmón, bacalao, el atún, las sardinas, las vieiras y los camarones. El chocolate negro, pero el negro, el que tenga 75% para arriba de chocolate, aparte de aportarnos triptófano, nos aporta polifenoles, potasio, fósforo, calcio, magnesio, cobre, hierro, frutos secos y semillas, especialmente los arándanos, las almendras, los cacahuetes, las castañas, pipas de calabaza, girasol y el sésamo o ajonjolí. Y las frutas como la piña, plátano, cerezas y el aguacate. Son las fuentes de triptófano más ricas que tenemos en nuestro entorno medioambiental, ¿no? Las propiedades, lo que hemos comentado, antidepresivo, ansiolítico, favorece el sueño, ayuda para la obesidad porque controla la compulsión por comer, controla el apetito, la tensión nerviosa, nos relaja, favorece la formación de vitamina B3 y que sepáis que el hecho de que una depresión cuando estimulamos la formación de melatonina con un triptófano mejora, no significa que esa depresión sea causada solo por la falta de serotonina. Eso es un error que lo quería volver a aclarar, ¿no? Porque una depresión es multifactorial, es multicausal, hay vivencias, relaciones, frustraciones que están influyendo determinantemente. Pero que la serotonina es muy importante, sí. Y que la serotonina aumenta gracias al triptófano, también. Eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, esto ya hemos comentado con el triptófano. Otro elemento que tiene muy importante en la I-Master es el lúpulo, que el lúpulo es una planta relajante, se ha utilizado de tiempos de los romanos cuando utilizaban las hojas de lúpulo como almohadas para relajarse, y aparte de ser una planta relajante que se utiliza en nerviosismo, se utiliza para ansiedad, para el insomnio, también para la menopausia, porque tiene el 8-PN, que es un potente fitoestrógeno, y sintomáticamente pues la podemos recomendar o podemos tomarla para los dolores de cabeza tensionales, de tensión nerviosa, palpitaciones, espasmos musculares, rigidez muscular, alteraciones digestivas y espasmos intestinales, ¿no? Y esto lo tenemos el lúpulo en el Night Master. Es ya digo, es un elemento que tenemos en el laboratorio de no hace mucho tiempo y es capital. Nos aporta también magnesio, que es muy importante para depresión, ansiedad y estrés. Fijaros, os estoy detallando un poco esto porque ya no solo, insisto, es para el sueño, ¿eh? El aporte de magnesio, depresión, ansiedad, estrés. Aparte de que es un antiácido para estreñimiento, huesos fuertes, para evitar el cáncer colorectal, para la salud cardiovascular, para los dolores de cabeza. Aparte de eso, insisto, depresión, ansiedad y estrés. El magnesio que nos aporta el Night Master. Y luego, por último, hablar del Mind Master, que es otro elemento fundamental para lo que se nos va a venir ahora, para atacar la ansiedad, para atacar la depresión, para atacar el estrés. El Mind Master es rico en coenzima Q10 y en carnitina, que son elementos energetizantes, nos ayuda a la producción de energía en nuestro cuerpo, en la mitocondria, que son las pequeñas centrales eléctricas que tenemos en todas y cada una de nuestras células, menos en los glóbulos rojos. Tiene también plantas antioxidantes, como es el té verde o es el resveratrol, dependiendo si hablamos del Mind Master verde o hablamos del Mind Master rojo. Tiene vitamina E, que actúa como antioxidante, y tiene un buen complejo también de vitamina B, que, como ya he dicho antes, actúa sobre el metabolismo energético y sobre el sistema nervioso. Y, por supuesto, el sempiterno aloe vera, que es depurativo, drenador y antiinflamatorio. Insistir en la coenzima Q10 y en la carnitina, que son los encargados de normalizar el metabolismo energético, y
en esa función antioxidantes y preservatoria de la función mitocondrial, ¿no? Es muy importante. El hierro que nos aporta. Ojo, vuelvo a insistir cuando hablamos siempre del Mind Master, el verde, el que lleva té verde, el Mind Master verde, para las personas que están muy decaídas, muy hipotónicas, muy deprimidas, que no se pueden mover de la cama, y el rojo para las personas que están, a pesar de tener depresión, están nerviosas, se suben por las lámparas, entonces no podemos meterle un té verde, sino que tenemos que meterle otro elemento en sustitución del té verde, como es el resveratrol, que es un potente antioxidante, antitumoral, y disminuye incluso la posibilidad de padecimiento de Alzheimer y demencias, ¿no? Esto sería un poco el desarrollo del Mind Master, y los micronutrientes, en definitiva, resumiendo, normaliza metabolismo energético, normaliza función del sistema nervioso, normaliza función psíquica, disminuye el cansancio físico y psíquico, normaliza la función cognitiva y protege las células del estrés oxidativo. Por eso cuando toman las personas el Mind Master por la mañana, dicen que me da un plus de energía, un plus extra, un plus que me ayuda a mantener esta actividad durante todo el día. Ese es el porqué y ese es el significado de ese plus por la composición y la actividad que tiene dentro de nuestro organismo.